Imagina que de repente, la Tierra dejara de girar por solo 5 segundos. ¿Qué consecuencias tendría esto? ¿Cómo afectaría a nuestra vida diaria? ¿Podríamos sobrevivir a un evento tan catastrófico? Esto es, ¿qué pasaría si? Y hoy exploraremos las consecuencias de un fenómeno imposible pero fascinante, la abrupta detención de la rotación de nuestro planeta. Descubriremos cómo la inercia, los vientos extremos, las olas gigantes y los terremotos transformarían nuestro mundo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar por 5 segundos? Si la Tierra dejara de girar de repente, incluso por solo 5 segundos, las consecuencias serían catastróficas debido a la inercia y a la enorme velocidad a la que la superficie de la Tierra se mueve debido a su rotación. Veamos algunos de los principales efectos que podríamos esperar. La inercia. Imagina que la Tierra, que gira a una velocidad de aproximadamente 1670 km por hora en el Ecuador, se detuviera de repente por solo 5 segundos. La inercia, una propiedad fundamental de la materia, es la tendencia de los objetos a resistir cambios en su estado de movimiento. Debido a la inercia, toda la superficie de la Tierra seguiría moviéndose a la misma velocidad a la que lo hacía antes de que el planeta se detuviera. Primero, consideremos los efectos inmediatos en el Ecuador, donde la velocidad de rotación es máxima. Si la Tierra dejara de girar de golpe, cualquier objeto no fijado firmemente al suelo, incluyendo personas, edificios, vehículos y animales, seguiría moviéndose hacia el este a 1670 km por hora. Este repentino cambio en la dinámica del movimiento resultaría en una devastación sin precedentes. Edificios enteros se derrumbarían, vehículos serían lanzados como proyectiles, y las personas serían arrastradas violentamente por el suelo, todo a una velocidad extrema. En regiones más alejadas del Ecuador, la velocidad de rotación es menor, pero los efectos seguirían siendo devastadores. Por ejemplo, en latitudes medias, donde la velocidad de rotación es aproximadamente la mitad que la del Ecuador, los objetos seguirían moviéndose a unos 800 km por hora, lo que aún es suficiente para causar una destrucción masiva. Los vientos extremos. La atmósfera de nuestro planeta, que normalmente se mueve en sincronía con la rotación terrestre, seguiría moviéndose a una velocidad considerable debido a la inercia. En el Ecuador, donde la velocidad de rotación de la Tierra es de aproximadamente 1670 km por hora, los vientos seguirían desplazándose a esta asombrosa velocidad. Estos vientos extremos causarían devastación inmediata y generalizada. Las velocidades serían mucho mayores que las de cualquier huracán jamás registrado. Para ponerlo en perspectiva, los huracanes más fuertes alcanzan velocidades de viento de alrededor de 300 km por hora. Aquí estamos hablando de vientos de más de 5 veces más rápidos. En las áreas cercanas al Ecuador, la fuerza de estos vientos sería suficiente para destruir prácticamente cualquier estructura. Edificios, puentes y otras infraestructuras se derrumbarían o serían arrancadas de sus cimientos. Los árboles serían arrancados de raíz y arrojados a grandes distancias, convirtiéndose en peligrosos proyectiles. Los vehículos serían lanzados como si fueran juguetes, causando más destrucción al impactar con otros objetos o estructuras. La interacción de estos vientos con el terreno y las ciudades también generaría efectos secundarios peligrosos. Los escombros que se levantarían y volarían a gran velocidad se convertirían en proyectiles mortales. Las ventanas de los edificios estallarían y los fragmentos de vidrio y metal se moverían a velocidades capaces de causar lesiones graves o la muerte. En los océanos, los vientos extremos levantarían enormes olas y tormentas marinas. Los barcos serían volcados o destruidos, y las olas resultantes podrían llegar a las costas como tsunamis, añadiendo otro nivel de destrucción a las áreas costeras. Las tormentas marinas de esta magnitud también tendrían el potencial de alterar significativamente los patrones climáticos globales, afectando el clima durante mucho tiempo después de que la Tierra reanudara su rotación. Más allá del impacto inmediato, los vientos extremos tendrían efectos prolongados en la atmósfera y el clima. La energía liberada por estos vientos podría calentar significativamente la atmósfera, alterando los patrones climáticos a largo plazo. Podríamos ver cambios en las corrientes de aire y en los sistemas de alta y baja presión que regulan el clima mundial. Además, los vientos que alcanzan las latitudes medias y altas también causarían daños, aunque a velocidades algo menores. Sin embargo, incluso a la mitad de la velocidad del Ecuador, alrededor de 800 km por hora, estos vientos serían extremadamente destructivos. En todas partes del mundo, la flora y fauna se verían gravemente afectadas, y muchas especies podrían enfrentarse a la extinción debido a la pérdida de hábitat y los cambios ambientales drásticos.
Olas gigantes y tsunamis. La inercia de los océanos, que normalmente se mueven junto con la rotación de la Tierra, se convertiría en una fuerza destructiva imparable. Al detenerse la rotación de la Tierra, las masas de agua de los océanos mantendrían su velocidad debido a la inercia, resultando en desplazamientos masivos de agua. Este movimiento inercial generaría olas gigantescas, ya que el agua no puede detenerse instantáneamente como la Tierra sólida. En las regiones ecuatoriales, donde la velocidad de rotación es mayor, los océanos experimentarían los efectos más extremos. El agua se movería a una velocidad extrema creando olas de alturas inimaginables. Estas olas gigantescas se propagarían hacia las costas a velocidades tremendas, impactando con una fuerza devastadora. Las ciudades costeras, islas y cualquier infraestructura cercana a la orilla del mar serían arrasadas por el impacto de estas olas. Además de las olas gigantes inmediatas, el desplazamiento masivo de agua causaría tsunamis de gran escala. Los tsunamis son olas largas y de gran amplitud generadas por desplazamientos repentinos de grandes volúmenes de agua, y en este caso, el desencadenante sería la inercia de los océanos detenidos. Estos tsunamis viajarían a través de los océanos y golpearían las costas de todo el mundo, causando inundaciones y destrucción a gran escala. Las áreas costeras, que albergan a gran parte de la población mundial, serían las más afectadas. Las olas y tsunamis destruirían puertos, ciudades y pueblos enteros. La infraestructura crítica, como plantas de energía, refinerías y redes de transporte, sufriría daños severos, causando crisis secundarias en energía, suministro de alimentos y servicios de emergencia. El impacto de estas olas gigantes y tsunamis no se limitaría a la superficie. Los ecosistemas marinos también se verían gravemente afectados. Los arrecifes de coral, que son vitales para la biodiversidad marina, serían destruidos. Las comunidades de peces y otras especies marinas sufrirían pérdidas masivas, alterando la cadena alimentaria y los ecosistemas oceánicos durante décadas o incluso siglos. En las áreas donde los océanos interactúan con la Tierra, como deltas de ríos y estuarios, la mezcla de agua salada y dulce se vería drásticamente alterada. Esto afectaría tanto a las especies de agua dulce como a las de agua salada, poniendo en riesgo los hábitats y la biodiversidad en estas zonas críticas. Los terremotos. Este evento catastrófico no solo afectaría la superficie y los océanos, sino también la corteza terrestre. La repentina desaceleración de la rotación del planeta generaría tensiones extremas en la litosfera, la capa externa de la Tierra. Estas tensiones se liberarían en forma de terremotos masivos. Las placas tectónicas, normalmente en constante pero lento movimiento, experimentarían un choque violento. En zonas de fallas geológicas activas, la acumulación de energía se liberaría abruptamente, causando terremotos de gran magnitud. Los terremotos resultantes devastarían ciudades y regiones enteras, provocando colapsos de edificios, infraestructuras y redes de transporte. Además, podrían desencadenar deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas, amplificando aún más el desastre. Interrupción de la vida cotidiana. Las repercusiones en la vida cotidiana serían profundas y duraderas. Primero, cualquier tecnología dependiente de la rotación terrestre se vería gravemente afectada. Los satélites en órbita geosincrónica, que mantienen su posición relativa a un punto fijo en la superficie de la Tierra, perderían su sincronización. Esto resultaría en la interrupción de las comunicaciones globales, afectando a la televisión, el Internet y las redes telefónicas. Los sistemas de navegación GPS también se desestabilizarían, causando caos en el transporte aéreo, marítimo y terrestre. El colapso de la infraestructura de comunicación y transporte tendría efectos en cadena en prácticamente todos los aspectos de la vida diaria. Las cadenas de suministro de alimentos y bienes esenciales se interrumpirían, causando escasez y dificultando la distribución de recursos básicos. Las ciudades, especialmente las grandes metrópolis, enfrentarían crisis alimentarias y de agua potable. Los servicios de emergencia y asistencia médica se verían abrumados. Los hospitales, ya afectados por los desastres naturales como terremotos y tsunamis, tendrían que lidiar con un aumento repentino de heridos, mientras enfrentan cortes de energía y falta de suministros médicos. La atención médica se volvería extremadamente difícil, exacerbando la crisis humanitaria. Además, las interrupciones en la energía eléctrica serían generalizadas. Las plantas de energía, dependientes de sistemas de control y comunicación, fallarían, sumiendo a muchas áreas en la oscuridad. La falta de electricidad afectaría la conservación de alimentos, el acceso al agua potable y las condiciones de vida en general. La estabilidad social se vería amenazada.
Con la interrupción de los servicios básicos y la comunicación, las personas podrían entrar en pánico. Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia tendrían dificultades para mantener el orden y prestar asistencia, lo que podría conducir a disturbios y un aumento de la criminalidad. Reanudación de la rotación. Este escenario agregaría una capa adicional de catástrofe a una situación ya de por sí devastadora. Al reanudar su rotación, la Tierra volvería a moverse a su velocidad original, es decir, aproximadamente 1670 km por hora en el ecuador. Este segundo cambio abrupto en la dinámica del planeta tendría efectos igualmente destructivos. La inercia que inicialmente causó que toda la superficie siguiera moviéndose, ahora se invertiría, causando que todo lo que se había detenido abruptamente sea lanzado en la dirección opuesta. Los objetos que previamente fueron arrojados hacia el este debido a la detención súbita ahora serían empujados nuevamente, generando caos adicional. Edificios dañados y estructuras inestables terminarían colapsando, y los escombros ya dispersos volverían a volar a altas velocidades. Los vehículos, barcos y otros objetos en movimiento serían desplazados nuevamente, aumentando el nivel de destrucción. La atmósfera, que también habría continuado su movimiento original, volvería a ajustar su velocidad, provocando una segunda ola de vientos extremos. Estos vientos, con la misma fuerza que antes pero en la dirección opuesta, arrasarían con cualquier cosa que aún estuviera en pie, agravando aún más la devastación. Los océanos, que habrían generado olas gigantes y tsunamis durante la detención, ahora experimentarían un segundo cambio violento. Las olas masivas y los tsunamis podrían retroceder y luego avanzar nuevamente, creando un patrón caótico y extremadamente destructivo. Las áreas que ya habrían sido inundadas podrían enfrentar inundaciones adicionales, y los daños costeros se multiplicarían. La corteza terrestre, ya afectada por terremotos durante la detención inicial, podría experimentar una segunda ronda de tensiones y liberaciones de energía, resultando en nuevos terremotos y posiblemente incluso erupciones volcánicas en áreas susceptibles. Los deslizamientos de tierra también podrían ser frecuentes en terrenos inestables, especialmente en zonas montañosas y costeras. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte activando la campanita de notificaciones para no perderte ningún próximo vídeo. ¿Qué otras situaciones extremas te gustaría que analizáramos y exploráramos en el próximo vídeo? Puedes dejarlo en los comentarios.